Pues ya. Pues nada, son las 3 y vamos a empezar puntuales, que esto está bien, así que también intentaremos acabar puntuales. Y tenemos un temazo, caos en redes, justo después de comer, un tema que a veces revuelve muchos estómagos, pero por suerte tenemos a Almax, omeprazol y sal de frutas para ver si entra mucho mejor el tema que trataremos hoy. Todos estáis en el... Por cierto, antes de nada, y que no me quiero olvidar, excuso la presencia de Carlos Hernández, que por un problema familiar no nos puede acompañar hoy. Lástima, porque tuvimos un pequeño mitin el viernes todos y tenía muchas cosas que aportar, pero lamentablemente no estará. Creo que habéis hecho un taller de metáforas visuales esta mañana, pues como metáfora esa silla sois vosotros. Todas las preguntas que puedan surgir, por favor, al final, ¿vale? Os las guardáis. Seguro que hay algún tema que queréis participar y rascáis la silla porque queréis hablar, pero esperaremos al final. Yo creo que dará para 15 minutos de charla en un tema tan interesante como este. En los últimos tiempos, ya sobre todo después de la pospandemia, ya sabéis que hubo una gran migración, ¿no?, de redes que eran muy utilizadas por todos nosotros, como Twitter, que ahora se llama X, pero yo la sigo llamando Twitter. Incluso tenemos aquí ejemplos de decisiones que se tomaron a nivel institucional para seguir o no seguir en esta red. De esto hablaremos, hacia dónde ha migrado la gente que se fue de Twitter o ha congelado su cuenta. Hay ejemplos como Blue Sky, que apuntaba a muchas maneras, pero no sé si se ha quedado en ello. Threads o incluso LinkedIn, que ha habido gente que la ha utilizado también como sustitutivo de X Twitter. ¿Esto ha sido un éxodo o una simple fragmentación? Una de las preguntas que saldrán, intentaremos responder hoy. Lo que sí que ha pasado, y todos sabéis, es que la cantidad de odio ha aumentado a un nivel exponencial, y esto también nos hace plantearnos preguntas como ¿qué vale nuestra serenidad o qué vale nuestra audiencia? En este sentido, este éxodo muchas veces también ha acabado en fatiga, y hay gente que quizás ha dejado de publicar porque ya estaba cansado. También hablaremos de algoritmos, quién los entienden. Ahora ya sabéis todos, penalizan enlaces externos, cómo tratar con ellos. Hablaremos, como no, de TikTok, donde el contenido manda y la relación creador-seguidor se diluye. Otra de las preguntas que surgirán, cómo mantener comunidades y marcas de calidad. Como ya decía anteriormente, las redes polarizan, recompensa el enfado y abre autopistas a la desinformación. ¿Se combate o se ignora? Esta es otra de las grandes preguntas que muchos tenemos y que intentaremos también tratar hoy. Y bueno, prensa, redes sociales, IA, toma de decisiones, muchísimos temas que por suerte tenemos unos grandes ponentes para tratar sobre ello, y os los presento e iremos al lío, que hoy los protagonistas son ellos y no yo. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a Patricia Plaza, licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se incorporó en el 2009 como redactora en el área digital de La Vanguardia, primero en el equipo de participación y posteriormente en redes sociales. Desde el año 2023 desarrolla las funciones de Social Media Strategies en todas las redes sociales del diario. Buenas tardes. Un placer estar aquí con todos vosotros. En segundo lugar, tenemos a Lucas Sánchez, licenciado en Bioquímica y doctor en Biología Molecular. Hizo su carrera científica en el CNB y en la Yale School of Medicine. Compaginó su carrera científica con una carrera divulgativa en blogs y redes, y como periodista científico en Público, Radio Nacional, El País. Ha impartido clases y cursos de comunicación de la ciencia en la Universidad Menéndez Pelayo y en la UAM. En el 2014 funda ScienceSeed, que creo que, si no hemos escuchado mal, ya sois 25, ¿no?, en el equipo, que está en crecimiento.
una agencia de comunicación y publicidad científica. Desde entonces dirige la empresa y el departamento de comunicación y creatividad. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Y por último, Ana Ramón, bióloga y jefa de comunicación del CREAF desde hace 14 años. Durante su trayectoria, aparte de crear toda la estrategia de comunicación del centro, ha participado en la comunicación de varios proyectos de ciencia ciudadana, como el conocido Mosquito Alert, y ha creado proyectos de comunicación científica referentes como el proyecto Esfera Climática, un servicio de atención a medios de comunicación que funciona como una red de expertas en cambio climático a nivel estatal que reciben formación y acompañamiento. Bienvenida, Ana. Un aplauso a los tres, que aquí no... Muy bien. Pues he empezado hablando de X Twitter, ¿no? Y a ti te he presentado la última y a ti te haré la primera pregunta. Venga. De este temazo, ¿no? Que empezamos. ¿Cuál fue vuestro cálculo coste-beneficio para seguir o no en X? ¿Cuál ha sido vuestra estrategia con X, sobre todo después de las migraciones que hubo y cómo cambió la red con el nuevo CEO? A ver, nosotros dejamos de... ¿Se me oye bien, no? Sí. Dejamos de publicar en X hace ya varios meses. Antes de hacerlo, X era nuestra red más querida, donde teníamos la comunidad más desarrollada y con la que podíamos jugar más. Disculpa, para hacernos una idea de seguidores... Ahora ya me confundo con los de ahora, 20 y pico mil. Por sí. tanto, con un cierto impacto de todo lo que Siendo un centro de investigación, sí, aunque, bueno, potencialmente, Sí. teniendo en cuenta pues, que hay cuentas científicas con 1 millón, yo siempre digo, aspiramos al millón, ¿no? Pero de momento, pues, 20 y pico mil. Pero además nos daba mucho juego, teníamos bueno, nuestro propio estilo, nuestra propia forma de comunicar y nos daba mucha pena dejar X. Hace ya varios años que tenemos una asesora en redes sociales y con ella pues hablamos, ¿no? En este momento clave, decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ella nos comentó 3 cosas que fueron las que nosotros seguimos para tomar esta decisión. La primera era si X continuaba ejerciendo, ¿no? un rol en nuestra estrategia de comunicación, es decir, si teníamos aún esta comunidad activa y receptiva, ¿no? con la que poder pues, cumplir esos objetivos, ¿no? de dar a conocer pues, nuestra ciencia, nuestra visión sobre diferentes temas, etc. La segunda era si el hecho de estar en X suponía un riesgo, ¿no? de perder nuestra credibilidad o la confianza de nuestros seguidores, ¿no? nuestra reputación. Y la tercera era pues, la visión interna, si desde dentro del CREAF estar dentro de X era una cosa que se entendía y sobre la cual pues, la gente se sentía cómoda y estaba de acuerdo. Que mientras esos 3 ejes, digamos, estuvieran con una respuesta correcta, pues si nosotras estábamos a gusto y cumpliendo estas 3 cosas, pues que siguiéramos, ¿no? Que no había realmente un motivo. En ese momento, nosotras nunca hemos sufrido odio dentro de X como centro de investigación. No notamos un cambio de radicalización, hemos tenido algún hater muy puntual, pero por lo tanto pues cumplíamos, a pesar de que había descendido un montón la interacción, muchísimo, en los últimos meses o en años anteriores. A nivel interno era incipiente y el tema de los haters, pues más o menos ya lo he comentado, ¿no? Nadie ponía en cuestión que el CREAF siguiera allí, ni nos hacían comentarios, ni externamente la gente pues, amigos del CREAF, digamos, otros centros. Pero más allá de esto, este año ha sido un año bastante turbulento, no turbulento, pero sí de muchos cambios a nivel del CREAF, sobre todo no solo del CREAF, sino del Gabinete de Comunicación del CREAF. Venimos de una temporada, nosotros lo hemos explicado así, y ahora me voy un poco por las ramas, pero creo que es importante porque yo represento, somos 3 perfiles muy diferentes, y yo represento pues, este equilibrio entre lo institucional, científico y después pues, todo lo que la carne en el asador que quieras poner a nivel comunicativo, ¿no? Este equilibrio que hay que mantener entre la percepción interna y después lo que tu público quiere, ¿no? Como 2 fuerzas que se atraen a veces de formas opuestas, ¿no? Pues nosotras digamos que del CREAF de hace 5 años al CREAF de ahora apostamos mucho para esta fuerza de las audiencias, de intentar llegar y explicarlo todo de una manera muy diferente y surfear ciertos temas, ¿no? Tendencia, que lo podemos hablar más adelante, y esa fuerza nos movió un poco, nos desequilibró un poco, digamos, ¿no? Y este desequilibrio como que este año
ha causado un pequeño crash, ¿no? Ya se ha roto, notábamos que estaba a punto, digamos, de haber ¿Ese equilibrio en qué sentido? en que la gente interna empezaba a no entender lo que estábamos haciendo hacia afuera. ¿Qué pasó? Que en este momento se juntó el hecho de, y además estamos en Twitter, ¿no? O sea, empezó a crecer, digamos que los científicos y las científicas supongo que de la mayoría de los centros muchas veces se quieren mantener muy al margen, que de eso también podemos hablar, del debate social, del debate político, ¿no? Y no había mucho cuestionamiento dentro de mi centro en estos aspectos. Pero se juntó todo, se hizo como un cóctel y la gente ya... nosotros empezamos a hacer unas rondas de empezar a reunirnos con los diferentes grupos y a escuchar. Digamos que desde febrero hasta julio hemos estado haciendo unas reuniones muy intensas con todos los grupos de investigación y eso salió en todas las conversaciones o prácticamente todas. Incipientemente algún grupo lo veía bien seguir en X, pero la gran mayoría dentro del CREAF, pues que es un centro con unos valores y una forma de ser concretas, ¿no? Pues eso ya no se entendía y era una de las peticiones. Entonces, digamos que uno de los tres ejes se vino para abajo y decidimos en ese momento cerrar X y pasarlos a Blue Sky. O sea, solo pensamos en el tema interno en ese caso. ¿Cerrar o congelar? Congelar, sí. Congelar X, sí, porque al final, el día de mañana, si se vende esa red a, no sé, es que no sabes lo que va a pasar. Entonces, por el momento la tenemos ahí mantenida con el nombre, con todo nuestro contenido, que ha estado allí durante mucho tiempo y que aún está consultable. Y pendientes también, por si hay alguna crisis, ¿no? Cerrar es que no te enteras tampoco, ¿no? Y también hay que... Bueno, habéis vivido una transición interna hacia, al final, habéis decidido de forma Sí. de centro de investigación congelar. Muy bien. Voy a hacer un pequeño salto porque La Vanguardia, en cambio, tuvo clarísimo desde sus inicios que congelaba, se marchaba de Twitter y estamos hablando de más de 1 millón de seguidores, si no me equivoco. 1.300.000. Por lo tanto, un impacto muy grande por el sacrificio, era un sacrificio enorme. Era un sacrificio grande ¿Por qué? a nivel de audiencia, porque nos daba mucho tráfico, y un sacrificio muy grande a nivel de suscripciones, que es la línea que estamos siguiendo ahora en el diario, y era la red social que más suscripciones nos daba. Nosotros llevamos muchos meses con la mosca detrás de la oreja, desde la compra de lo más de la plataforma, el cambio de algoritmo, pero la gota que colmó el vaso fue un poco la posición del dueño de Twitter políticamente, sus meetings con Trump y un poco la ideología esta ultraderechista. Decidió también despedir a mucho equipo de Twitter, mucho equipo de moderación de comentarios y de cuentas. Habíamos tenido casos de haters que habían amenazado de muerte a periodistas, habíamos intentado contactar con los equipos de moderación y se nos cerraban todas las puertas. Y bueno, en ese momento pues dijimos, mira, porque vamos a estar nutriendo una plataforma que no nos está dando, sí nos reporta un tráfico y unas suscripciones, pero al final estamos nutriendo nosotros a una compañía que no te está mostrando tu contenido, sino que incita más a mostrar contenido del odio, que polariza. El precio a pagar era demasiado alto, consideraste. Y entonces, de momento, hemos congelado también. Ahora entraremos en esta transición que hicisteis hacia Blue Sky, pero antes quería preguntarle a Lucas, ¿estamos ante audiencias hastiadas o simplemente una distribución natural? Pues difícil la pregunta, pero en Twitter yo creo que analizando métricas de mucha gente, de muchos tipos de centros de investigación, de proyectos, de cosas, se nota en los últimos 3 años una caída de engagement, una caída... O sea, yo creo que los 600 millones de seguidores hay muchísimas cuentas congeladas. O sea, muchos nos hemos ido, y nos la hemos borrado, a ver si caen mejores manos en algún momento, ¿no? Sí. Con esa esperanza y mucho bot, pero no poco espíritu, ¿no? Y vamos, yo creo que fue como cuando empezó Blue Sky y cuando se hizo el primer salto a Blue Sky, era maravilloso porque tenías una red de 600 y una red de 30, no eran 30, eran 20 millones y veías una diferencia de engagement brutal. O sea, Blue Sky funcionaba como, no sé si os acordaréis, toda la gente que saltaba a Blue Sky, cuando estaba la gente, oye, volvemos al Follow Friday y tal, era como Twitter hace 15 años, ¿no? Y duró una semana
o 2 semanas, ¿no? Y luego ha seguido creciendo, porque además yo creo que justo lo que comentabas, Patricia, de los picos, se ven mucho los crecimientos de Blue Sky. Es decir, Elon Musk nombrado tal, 10 millones. Sí. Luego, no sé, que se mete en política, otros 10 millones de seguidores. Y se ha quedado como un poco atascadillo ahí. Saludo Nancy otros días. Exacto, o sea, fueron como esos picos más o menos. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, que no somos ni un periódico, que somos una empresa, a mí lo que me da pena de la muerte de Twitter es que en comunicación de la ciencia era nuestra red. O sea, era la principal, es que tenías múltiples audiencias, podías utilizar múltiples usos, o sea, no es tan lifestyle como Instagram, no es tan asquerosa como LinkedIn, ahora luego hablaremos de eso. O sea, no tenía esos matices, en Twitter casi que todo valía y con muchos focos y muchas audiencias. Y de hecho eso es una lástima. De hecho nosotros lo comentamos en la reunión que tuvimos antes, ¿no? Pero Twitter te permitía muy bien traquear audiencias y bajarte toda la información libre que tenías de miles de ciudadanos que no tuvieran el candadito. Y era muy fácil ver proyectos en los que tuvieras a múltiples tipos de actores siguiendo cuentas, poderlos traquear bien. Todo eso se lo cargó Elon Musk. Entonces, es triste ver que eso ahora te lo llevas a Blue Sky y es lo mismo, pero muy reducido, y sobre todo lo que decías, el hastío. O sea, yo no sé la sensación que tendréis los que estáis aquí, pero hay un hastío. O sea, yo noto un hastío de que hubo una época en la que nos cansamos de Twitter y que empezamos a ser más pasivos y empezamos más a ver que era fango. Y cuando en Blue Sky hubo un poco de efecto fundador, ¿no? De mucho científico, mucho periodista, mucho lo que fue el principio de Twitter, había unas ganas de volver a compartir, y todos ya teníamos una costumbre de entrar a ver qué es lo que dicen otros, ¿no? Salvo las cuentas un poco corporativas, que al final estás con tu comité editorial, con tu lista de cosas que tienes que contar, pero los usuarios se pierden más. Los tres estáis en Blue Sky, que fue la plataforma mayormente elegida por los comunicadores científicos para hacer esta transición. ¿Creéis que funciona? ¿Qué opinión tenéis de Blue Sky? Claro, en vuestro caso es de hace poco tiempo, en vuestro caso desde prácticamente el inicio, Sí. ¿no? A mí lo que me da miedo es que haya un efecto Mastodon, que no sé si os acordáis, pero es una red social también que nació a raíz de la compra de más, bueno, ya existía, pero a raíz de la compra de más de Twitter en el 2022, la gente hizo este proceso de Blue Sky, ya hubo un inicio hacia Mastodon y se quedó ahí. Entonces el miedo que me da es que Blue Sky se quede ahí, porque también el clima de tensión política ha bajado, ya no hay ese debate de nos vamos, nos quedamos, ¿no? Digamos que el que se ha querido ir ya se ha ido. Y los usuarios que están ahora en Blue Sky, es eso que dices tú, que no están van a ver qué cuelgan los demás, pero no van a buscar contenido porque no tienes lugar donde encontrar cosas nuevas. Digamos que tú ves a los que sigues, los que te siguen te ven a ti, pero no tienes la lupita allí para ver qué pasa en el resto del mundo y abrir un poco más, ¿no? Sí, yo creo que si tan solo cambiaran un par de cositas en Blue Sky, porque yo creo que les vino como sobrevenido el cambio, y ahí, o sea, yo creo que para que haya una migración masiva también tienen que poder haber anunciantes. Y, por ejemplo, no hay espacio para los anunciantes. Nosotros tenemos clientes que te dicen, tenemos un drama porque no queremos estar en Twitter, pero queremos lanzar campañas paid. Entonces, ¿cómo las hacemos en Blue Sky? Y a nivel de métricas, a nivel de hacer un poco de seguimiento, Blue Sky está un poco pues como esperando otros, yo qué sé, igual tienen que levantar la mano 3 personas más y que suban 30 millones y que entonces se decidan por desarrollar algo un poquito más. Pero si nos ha quedado un poco medio gas, para mi gusto, vaya. A nosotros Blue Sky nos ha abierto una pequeña puerta a la internacionalización. Pequeña porque la comunidad es pequeña, ahora no sé, tenemos 4.700 o por ahí de seguidores comparado con los 20 y pico mil, pero sí que desde un centro de investigación pues siempre hay estos tres niveles siempre obligatorios, ¿no? De lo local, por lo menos en nuestro tema, que es un tema de impacto muy local, lo estatal y después pues lo internacional. Entonces sí que en Blue Sky, como a veces tendemos a mirar pues lo que pasa en España, ¿no? Lo que pasa en Cataluña, pues a mí me da la sensación de que a nivel europeo por lo menos a lo mejor sí que está funcionando un poquito mejor. Y nosotros vemos como los posts que hacemos en inglés pues tienen casi mejor recorrido que los que hacemos en catalán y castellano. Entonces, muchas veces, también nuestra realidad es esta, ¿no? Tenemos que comunicar, o sea, tenemos que cubrir muchas necesidades dentro de un centro de investigación. Y una de ellas es crear contenido de un tema científico que no tiene un gran alcance, que no tiene un gran impacto, que es un tema muy específico, pero que forma parte de un proyecto que tiene unos KPIs que se tienen que cumplir de comunicación o que se tiene que explicar para crear estas pequeñas piezas en las que tú te has comprometido con ese socio, con ese cliente, con lo que sea, ¿no?
Y Blue Sky, pues como no tenemos el algoritmo por ahí molestando, es decir, que podemos meterle todo el contenido que queramos y además con la cosa positiva de que a nivel internacional pues nos da un poquito más de engagement que en Twitter no nos daba en absoluto. Nosotros en Instagram no publicamos en inglés y en LinkedIn pues también nos cuesta más porque bueno, es más complicado estarte dedicando a tantos objetivos diferentes, ¿no? O sea, que es un espacio que nos permite hacer como un cajón desastre, digamos, para nosotros ahora mismo. El otro día cuando hablábamos, una de las cosas que surgió es este cambio el tema de los enlaces externos, ¿no? Antes en la comida, ¿no?, estábamos hablando de que Twitter nos permitía hacer hilos que eran bastante potentes con sus enlaces y demás, pero ahora los algoritmos tienden a penalizar estos enlaces externos. Y esta primera va para ti, Lucas, desde ScienceSeed, ¿qué tácticas usáis respecto a este tema y cómo lidiarlo? Es que no se puede lidiar mucho con ello. O sea, me refiero, le puedes dar vueltas, pero o sea, si te penalizan, te penalizan. O sea, y yo creo que esa es parte del hastío y ese es parte del problema que tenemos en muchas de las redes, que es cuando nos fuimos de los blogs, por lo menos en mi caso, en su momento, voy a sacar el bastón, ya, pero de los blogs ¿no?, al microblogging y Twitter, no dejaban de ser como lugares donde promocionar lo que tú escribías en otros sitios como más desarrollado, y también lugares donde la gente iba a consumir, a seguir a las personas en concreto que quería seguir para ver lo que esas personas... Era casi un RSS, ¿no? Era una combinación de las dos cosas. Ahora las han ido deformando. Primero, casi todas las redes sociales al final se acaban pareciendo en casi todo. Con lo cual es para que te quedes ahí, para que hagas todo lo que tengas que hacer ahí. ¿Qué podemos hacer? Bajo mi punto de vista, muy poco. Porque son todo como triquiñuelas, ¿sabes? En plan, parece que estás todo el rato peleando con la red social en la que quieres estar para que puedas sacarle un poquito de chicha. Entonces yo no traigo grandes soluciones. Y estas triquiñuelas, Patricia, ¿cómo afectan estas en la cobertura mediática, la relación, las noticias? ¿Cuál es vuestra estrategia? Nosotros intentamos adaptar el escaparate. O sea, si el escaparate antes estaba enfocado a generar tráfico y consumo por parte del usuario, ahora pues todo es un lugar en el que tú te muestras y le dices, bueno, si quieres saber más, estamos allí. Y no te olvides que estamos aquí y siempre nos puedes ir a encontrar aquí. Entonces, bueno, pues es más trabajo, es más pico pala para llegar que la gente te haga el clic. Sobre todo que sepan que estás ahí y a partir de ahí confiar en que el usuario, si tiene más interés, entre y te conozca. Mucho más indirecto. Es como los policías en los centros comerciales. No están para detener a gente que roba, están para tener presencia y que la gente decida no robar porque de vez en cuando hay alguno. ¿Me entiendes? Es como un poco indirecto lo que hacemos ahora mismo en redes. Es estar porque hay que estar, ¿no? Y enseñar porque se está. Y oye, ya si te gusta mucho, pues seguramente acabes siendo... La parte positiva que saco de todo esto es que nos hemos alejado un poco del clickbait, ¿no? Y ahora vamos a explicarle a la gente por qué esto es importante. Y haz me gusta y compártelo. Y en vuestro caso, Ana, que ¿no?, tenéis grupos de investigación con sus proyectos europeos, proyectos nacionales que quieren presentar lo suyo, que tienen resultados. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué mix recomiendas para centros como el vuestro? ¿Combinación de redes en función de la noticia? ¿Cómo lo hacéis? A ver, yo esto del escaparate no estoy muy de acuerdo, porque en el fondo, o sea, nosotros desde el CREAF vemos las redes sociales como un espacio de contacto y de relación con nuestros públicos, o sea, es el espacio donde poder crear esa comunidad, ¿no? Es donde les preguntamos, hablamos con las personas nos preguntan, o sea, ya nos llegan todo tipo de consultas a través de las redes sociales, desde si tenéis alguna oferta de trabajo disponible, cómo participar en vuestras jornadas, tenéis voluntariado, me gustaría participar en restaurar alguna zona degradada, cómo lo hago, de todo. O sea, tengo procesionaria en mi patio y no sé qué hacer con el pino, lo corto, no lo corto, ¿no? De todo tipo, o sea, casi que ya todo lo que antes se recibía por el hola@creaf no sé qué, pues ahora se recibe a través de las múltiples redes sociales. Entonces, para nosotras eso es muy importante, tener esta relación y crear pues toda esta dinámica, ¿no?, de diálogo, de escucha y de respuesta. Entonces, a partir de aquí, que la URL se pueda poner o no se pueda poner en cada red social,
tampoco nos preocupa, porque al final nosotras vemos todo como un conjunto de contenidos diferentes, todo es contenido. La mayoría de las veces el contenido nace en el blog del CREAF, digamos, ¿no? En la web, en el espacio de noticias, por orden mental, porque es allí donde tú lo redactas todo, lo consensúas con el equipo de investigación, que sea todo riguroso, puedes llegar a crear ese documento. Y después, cuando lo vas a difundir por las diferentes redes sociales que tienes, pensando en cómo es cada una de estas redes sociales, en cómo son los formatos, el tono que tú has decidido y la estrategia que tú tengas, pues lo transformas, pero lo puedes llegar a transformar tanto que al final son como subcontenidos, ¿no? Ya estás pensando en este multiformato, estás pensando, voy a hacer este reportaje que a la vez voy a meter una infografía en el que explique estos dos conceptos, porque si no, no se entiende muy bien, entonces ya también intentas que esta infografía, pues ya la hablas con el equipo de investigación y ya estás pensando, esto lo voy a animar o esto lo voy a hacer que se vea de esta manera porque voy a montar el reel y me va a ayudar porque así voy a grabar la entrevista paralelamente, ¿no? O sea, ya pensamos en todo como un paquete que acompañe este contenido. Pero es que además ya hace tiempo que muchas veces ya acaba pasando al revés. Es decir, que queremos montar ese carrusel porque ahora ese tema es el que queremos trabajar, ¿no? Porque se está hablando, porque es interesante, porque es novedoso, porque es un tema que la gente hay un debate. Y después de crear el carrusel decidimos crear el contenido. O sea, creamos la URL después de dar ese carrusel, digamos, ¿no? Porque hemos pensado, ostras, esto lo podemos reaprovechar y así lo tenemos para la web, para que salga en el boletín, además le metemos un poco de SEO, ¿no? O sea, es como el multicanal permanente, ¿no? Y a veces la idea sale para un canal y después se transforma, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero es así bastante... Son viajes y el fondo siempre es el contenido. En este caso, siguiendo un poco este hilo, la pregunta va para los dos. ¿Este contenido lo vais adaptando a las diferentes redes sociales que tenéis? ¿Cómo lo adaptáis? ¿Cuáles estáis utilizando para comunicar la ciencia? Nos hemos centrado inicialmente en X y Blue Sky, pero hay otras, como LinkedIn, que luego hablaremos de LinkedIn. ¿Qué redes utilizáis y por qué? ¿Y qué estrategia estáis? Nosotros estamos presentes en todas, menos en Twitter, estamos en todas, Threads, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, no lo hemos avanzado. Y varía tampoco, la forma de que Instagram. afrontáis cada red. Claro, nosotros somos un medio de información. Intentamos, pues, si es Instagram y tenemos 9 huecos al día, pues las 9 noticias del día, si no hay una última hora o algo así, ¿no? Entonces, sí que es un poco escaparate, me refería un poco más a los temas más reportajados o temas más trabajados, que es un poco hacia dónde va el periodismo hoy en día, más que al tema de la información y ya. Y bueno, pues hay temas que dices, mira, esto para Instagram le voy a dar porque es científicamente, pues es más importante, pues lo metemos en Instagram. Hay veces que no entra en Instagram, pero en Facebook quizás pues cabe más volumen de contenido o Threads. ¿Y en vuestro caso? Es que es raro, o sea, entre decenas de clientes, es raro el cliente que solo tiene una o dos redes. O sea, los ecosistemas digitales siempre, ¿sabes? De canales que tienen abiertos en redes suelen ser prácticamente todos, o seleccionados por menos 2, 3, entonces al final acabas teniendo variedad de todo. Y por supuesto, o sea, al final, de hecho, hay mucho intento de reciclaje, porque además las redes sociales, uno de los problemas que tenemos en las redes sociales es que gastamos muchísimo esfuerzo y hay muchísimo ruido. Entonces, ver un retorno en lo que haces en redes sociales real es bajo. Y encima, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con muchísima gente su opción es intentar reciclar al máximo. Cuando lo que te das cuenta de normal es que cuanto mejor hagas la pieza más a medida para cada una de las redes o en cada uno de los formatos, si es un carrusel, o sea, cada uno de ellos tiene un lenguaje, tiene una idiosincrasia, tiene un tono. Entonces, eso yo creo que es lo más complicado. Decirle a alguien que te dé los medios para hacerlo bien, que es adaptadísimo a cada una de las redes, y que eso salga muy caro y que el retorno de eso no tenga sentido. Porque es que a día de hoy yo creo que el problema que tenemos en las redes es que el retorno de las redes no tiene sentido para lo que cuesta. Nosotros hemos cogido muchos proyectos en los que hemos dicho vamos a coger todos los esfuerzos del año y vamos a cuantificar por impacto, y al final no, es que hay que estar en redes porque ya en prensa nada, ya no sé qué nada, y dices, oye, 3 notas de prensa que sacamos y que lo petamos, un impacto de unos 3-4 millones de personas que tuvimos aquí. Lo hemos visto, por ejemplo, a veces en proyectos, imaginas proyectos que sacabas una app de Citizen Science y que necesitabas 10.000 seguidores.
Tenemos redes de 20.000 y de 30.000 seguidores, dando la turra no conseguías nada. Sale de repente en un programa tipo de la 2 italiana y mencionan la aplicación 5.000 descargas en un día. Y luego miras a lo largo del año en ese proyecto cuánto te has gastado en cada canal y las redes sociales son el 50% del esfuerzo. Entonces es un poco... Hay un cierto mito entonces de No es tanto tienes mito. que estar, si No, no es te que ven, tienes no que estás. estar, es que tienes que estar. O sea, Claro. el mito no hay, el tema es que estar es caro y no es tan rentable. Pero no, o sea, es que no hay otra. Hemos ido hablando, dejando pequeños comentarios de LinkedIn. Vamos a rematar el tema. Hubo una cierta transición de comunicadores a lo que hacían en Twitter o en X, hacerlo en LinkedIn. Y tú, eso eres un poco crítico, ¿no?, de esta red social, LinkedIn, ¿no?, la red para los profesionales, etcétera. Me gustaría que compartieras un poco tu opinión. Esto es súper sesgado, pero yo odio LinkedIn, ¿vale? Entonces es una cosa... O sea, yo coger como ejemplo lo que ha hecho tu hijo de 4 años para contar que tenemos que ser más productivos, o sea, no como verle el giro LinkedIn, porque ahora te dicen, me hace gracia porque la gente critica es que en LinkedIn se nota mucho que todo el mundo lo hace con IA. Es como, no, yo creo que mucha gente está imitando el estilo LinkedIn, que es peor. O sea, me refiero que si te lo hace la IA todavía, pero que tú estés imitando post... Yo creo que el problema para nuestra comunidad es mucha gente se metió en Twitter porque venía de blogs y estamos acostumbrados a escribir largo y tendido y a decir cosas que igual la gente no necesitaba tanto escuchar como nosotros decir. Eso es lo que era un bloguero antes, ¿no? Éramos personas que queríamos hablar mucho y de repente, hostias, tenías una plataforma para hacerlo en Internet y no en un bar solo. Entonces, de repente, Twitter fue otro lugar donde podías tú escribir y tener medio conversaciones, cuando se podían tener conversaciones en Twitter. Entonces, claro, cuando Twitter muere, más o menos, en actividad, en engagement, es todo odio, es todo tal, dices, ¿dónde puedo yo escribir lo que escribí antes en mi blog, que luego pase a Twitter? Dices, 3.000 caracteres. probamos en LinkedIn. Y mucha gente se ha ido a LinkedIn y lo ves, y además lo ves porque de repente hay gente que escribe en LinkedIn, no en LinkedIniano, escribe normal, ¿sabes? Siempre escribe algo que tenga cierto sentido y que no le cambie la vida a nadie, ¿sabes? Y que, ¿sabes? Entonces, pero yo creo que, por ejemplo, eso es uno de los problemas de Blue Sky. Es decir, mucha gente que se fue a Blue Sky se dio cuenta que tenía muchas ganas de hablar, nadie le escuchaba al principio y dijo, espérate, ¿dónde hay más gente? En LinkedIn. Vamos, yo lo he comentado con mucha gente y me dicen, sí, tal cual, yo lo hice así y acabé en LinkedIn porque dije, bueno, hago así y escribo de vez en cuando y ya está. Yo creo que estamos en ese impasse, o sea, que mucha gente haciendo un tremendo buen uso de LinkedIn. Yo no lo sigo tanto, pero me lo han dicho, pero que creo que se puede, vaya. O sea, no lo quiero tampoco desprestigiar como canal, habrá gente haciendo cosas valiosísimas. ¿Vuestra experiencia con LinkedIn? Bueno, Sí que es verdad que al principio era muy de empleo laboral. Sí. La información que colgábamos era pues, empresarial o cosas así, y ahora pues lo que él dice que es cómo te ha cambiado la vida, no sé qué. Pues bueno, pues vamos un poco más a las tendencias sociales, ¿no? a más sociología que empresarial, realmente. Pero el feedback tampoco, el retorno para lo que te daba Twitter es que no es comparable. nosotros estamos contentas con LinkedIn. A ver, o sea, también por lo que comentaba antes, yo creo que nosotras tenemos muchos más objetivos que un medio digital como La Vanguardia, que tenéis lecturas, suscriptores, o sea, también tenéis muchos, pero los nuestros son como muy dispares, ¿no? El LinkedIn, que también hemos estado creciendo desde que dejamos X, porque al final, pues lo que decía Lucas, no se puede estar en todos los sitios al máximo nivel, en todo momento, la inversión es muy alta, ¿no? Por lo tanto, dejar X también nos ha supuesto más tiempo para repensar LinkedIn. ¿Qué hemos descubierto en LinkedIn? Que es una red muy temática. En nuestro caso hay ciertos temas que funcionan muy bien. Temas, me refiero, pues, reverdecimiento, ¿lo he dicho bien? Sí, reverdecimiento de las ciudades. Esto va como un cohete. Gestión forestal, también, ¿no? Y el algoritmo dio unas dinámicas que favorecen estas cajitas temáticas, digamos. Entonces tú puedes ir abriendo cajitas, ¿no? Y trabajando estas cajitas y te va como y te avisa de que estás siendo top en este tema, ¿no? Por lo tanto hay como un sistema en la que tú puedes ir creando pequeñas audiencias de varios temas. Esto por un lado. Después por el otro, en mi centro tengo necesidades a veces de comunicación de la gestión de la investigación. No solo de la novedad en este tema de pues, una nueva herramienta para hacer el seguimiento de las aves, de no sé qué, sino explicar
cómo la ciencia puede ayudar a las políticas públicas, ¿no? Y esto es un tema en sí mismo, que no tiene nada que ver con la ciencia de, pues esto, de la ecología en mi caso, que le interesa a una gente que yo ya conozco, ya sé dónde están, cómo llegar a ellas y ellos, ¿no? No, en ese caso es estar hablando con gente que le interesa ese tema, ¿no? Eso es muy difícil. Eso Instagram no te lo permite. En Twitter ya no estamos. Blue Sky no sabemos ni quién hay ni lo que es, ¿no? Y entonces LinkedIn, pues para nosotras ahora es ese reto y creemos que hay esas posibilidades, ¿no? De ir buscando estas comunidades profesionales, ¿no? Otro ejemplo, pues el impacto de la investigación, cómo medir, cómo promover el impacto de la investigación en la sociedad. Pues este es otro tema que le interesa a una gente en particular, es un tema en crecimiento que le interesa a una comunidad muy pequeñita, pero que para nosotros es clave. Pues también están allí y tenemos pues el equipo que lleva impacto, que no es comunicación, que es otro equipo, pues va generando su blog, ¿no? Pues tiene un rinconcito de contenido en el que va publicando contenido súper target que solo le interesa a esa pequeña franja de la población y que vamos trabajando con LinkedIn para poder llegar a esta gente, ¿no? Esto para nosotras es importante. Y después, por otro lado, está el tema de la captación de talento, que también es complejo en un centro de investigación, ¿no? Porque evidentemente hay todos unos temas a nivel pues, más digital y de otros canales que no sean redes sociales que pueden ser útiles, pero volvemos a lo mismo. Blue Sky, estamos ahí que no sabemos dónde estamos. Instagram, para la gente joven, junior, bien. O sea, los clics y todo en las stories con ofertas laborales son enormes y todo, pero tampoco en el muro no publicamos ofertas, ¿no? Porque no va de eso Instagram, ¿no? Entonces, en LinkedIn, pues por un lado podemos presentar cómo es trabajar en nuestro centro, qué tiene nuestro centro, o sea, ofrecer como el CREAF como un buen lugar donde trabajar, ¿no? Trabajar esta marca empleadora, y por otro lado, pues el tema de las ofertas de trabajo, que ya nació LinkedIn con eso y que para nosotras pues es muy importante. No es una comunicación científica, es una comunicación corporativa, pero de un centro de investigación. De todas formas, por añadir, o sea, para proyectos europeos, para todo lo corporativo, o sea, yo creo que funciona muy bien, o sea, muy, muy bien. O sea, y de hecho, te diría que tenemos mejor crecimiento que en otras redes, mucho más engagement, es decir, LinkedIn, si tú sacas un proyecto europeo de investigación y empiezas a comunicar ahí entre los científicos que ya están dentro, tal, o sea, genera una dinámica bastante buena. El algoritmo es generoso. Sí, es bastante generoso, y luego hay una cosa también buenísima, yo creo, para todos los científicos, científicas, comunicadores científicos, es que también el discurso con el que se publica en LinkedIn desde nuestro lado es menos charla TED y es un poco más de conversation. ¿Vale? Hay muchos científicos haciendo su mini artículo de The Conversation en LinkedIn y creo que también gran parte del engagement que vemos es que es una red donde de repente somos interesantes, porque no es Yet Another Post, ¿sabes?, de alguien revolucionando su vida y con ella la de todos. Entonces yo creo que ahí podemos ofrecer algo como que es bastante fresco en LinkedIn, de bastante valor. Y luego a nivel de ads, si le ponéis dinero, es carísimo, pero es súper eficiente. O sea, vale muchísimo la publicidad, pero llega muy bien. Entonces, gente seria en eso. Sí, eso es verdad. Has sacado la palabra impacto. Vosotros habéis hecho, ¿no? Nos dijiste que habéis hecho estudios de impacto y demás, que es una de las cosas también muy interesantes en el tema de redes sociales. ¿Nos podrías explicar un poco? O sea, nosotros hacíamos sobre todo en Twitter, y de hecho para mí es como la gran lástima de la pérdida de Twitter, es que nosotros teníamos herramientas para hacer crecimiento dirigido, es decir, no solamente ver impacto, sino crecer comunidades muy rápido que eran nicho. O sea, es muy raro que un proyecto científico tenga la ambición de una única audiencia. Normalmente igual vas a investigadores, pero a médicos, pero a pacientes, pero a familiares de pacientes, pero a público general, pero poderlo traquear y poderlo hacer crecer de forma dirigida es algo que solamente podías hacer en Twitter. Eso lo teníamos monitorizado y hecho y se lo cargó Elon Musk. También te podías bajar un montón de información. Por ejemplo, hicimos un yo creo que esto se quedó en un máster y no lo publicamos, pero con Iñaki Úcar hicimos una investigación súper chula de bajarnos toda la ciencia y toda la pseudociencia de Twitter. 6 meses bajando perfiles de usuarios. Y era graciosísimo. O sea, me refiero a ver quién estaba mirando a quién, qué cámaras de eco se hacían. Entonces, ese tipo de análisis no lo puedes hacer en LinkedIn. Tú te puedes bajar tu lista de seguidores y tu gente y hacer un grafo de análisis complejo, de redes complejas muy, muy sencillito. En Facebook, en todo lo que sea Meta, está súper cerrado. Entonces, Twitter estaba abiertísimo. De hecho, nosotros el software que teníamos en Twitter le hemos quitado todos los cables y se los hemos enchufado a Blue Sky por detrás y estamos haciendo pruebas para intentar volver a tener una monitorización tan completa
justo de eso, de comunidades, porque al final es lo que decían al principio, no es solamente un escaparate donde tirar cosas a gente, es que tú lo que necesitas son redes sociales, son lugares donde crear comunidad y quieres ver que tengas efectivamente una comunidad de pacientes en tu proyecto y que igual lo que mandas a pacientes y lo que escribes para pacientes tiene un sentido. En vuestro caso ya habéis hablado, ¿no?, de esta sectorización, pues ya vais a un impacto concreto, a un público concreto en función de las diferentes redes. Más o menos lo has explicado. Y en el caso de La Vanguardia, Claro, habéis hecho... Nosotros vamos muy enfocados al público general. Entonces es general. Es general. Lo que sí que es verdad que cada red social ya te indica un poco el segmento de población al que vas dirigido. O sea, en LinkedIn te vas a encontrar pues, a gente profesional que va a compartir tu contenido porque le interesa desde el lado profesional. En Blue Sky sí que es verdad que sería lo más parecido a Twitter en el sentido de que puedes monitorizar las cuentas, porque Meta está cerradísimo, TikTok también, pues te queda en Blue Sky y ver qué pasa. Y bueno, es un poco, en TikTok la estrategia que tenemos es más dejar news, en este concepto ahora del nicho, que ahora es un poco hacia donde van los algoritmos, y estamos trabajando el hard news para no caer en el viral de turno, que no tendría sentido que La Vanguardia estuviera ahí a nivel de marca, no nos aportaría nada a esto. Has sacado una de las redes estrella que faltaba, ¿no? TikTok, los influencers. Tenía una serie de preguntas, pero la dejo más abierta, ¿no?, a vuestra opinión de esta red que por excelencia prioriza el contenido por encima de todo, que son scrolls que van bajando de diferentes cosas. ¿Qué opinión tenéis de esta red? ¿Qué opinión tenéis de los influencers en general? ¿El contenido que hacen puede ser negativo para comunicar la ciencia o tenemos que aprovecharlos? ¿Cuál es vuestra opinión? Yo es que más que una red social lo veo un contenedor de contenido, consumo, pero una red como tal, de lo que comentaba ella, de hacer comunidad, de que la gente tenga una conversación, pues no, la gente consume, le gusta, no me gusta, comento que no me gusta, y lo que quiero lo comparto a mis amigos, pero no hay esa idea de hacer comunidad o crear una conversación. Igualmente la utilizáis, ¿no?, TikTok. ¿Y por qué? Hace un añito y medio o así que estamos en TikTok. Claro, mi equipo es muy joven, entonces ellas y ellos necesitan también sentirse motivados con el trabajo que hacen, y una de las cosas con las que han ido llegando es con el hecho de, ostras, ¿por qué no tenemos un canal de TikTok? Claro, yo no tengo su edad, no consumo TikTok, no estoy en TikTok. Y a veces este público más joven, pues no se tiene tan en cuenta a la hora de hacer esta comunicación científica. O te piensas que con Instagram ya estás cubriendo, ¿no?, parte de esta franja, hasta que llegan ellos y te dicen, no, nosotros estamos en TikTok y no estamos en Instagram. Entonces, como el tiempo y el dinero no es infinito, pues lo que de momento hemos hecho es abrir la cuenta con una persona que está muy motivada en hacerlo, que después, como decía Lucas, los contenidos que se hacen allí se pueden reciclar, parte de los contenidos que hacemos en Instagram también se pueden reciclar, y los que básicamente reciclamos o con lo que básicamente jugamos, primero todos en catalán, porque queríamos tener una red social que solo hablara en catalán y pensábamos que TikTok pues era la que a lo mejor más lo necesitaba. Y después esas personas, ¿no?, la persona esta que te comento, más la otra con la que jugamos de reciclaje, pues son personas que crean ellas mismas los contenidos y hacen un poco como de influencers en sí mismos, ¿no? O sea, sale la persona divulgando como lo podría hacer con su propia cuenta, ¿no? Como si divulgara yo bajo mi nombre, pues divulga esa persona bajo el nombre del CREAF. Eso es el lenguaje que se habla en TikTok, y lo que, no te diré que nos funciona, pero tampoco, o sea, estamos contentos por el esfuerzo que le estamos dedicando y vamos viendo, es que todo es muy variable, entonces
Antes hablábamos, o lo hemos hablado en la reunión del viernes, ¿no? Y si mañana, no sé, como ya has vivido que se acabe X, pues al final piensas, bueno, es que mañana se puede acabar otra red social, ¿no? Y al final también te va bien ir explorando, ir viendo cómo trabajan y cómo funcionan otras redes, porque no sabes lo que va a pasar. La incerteza es enorme, ¿no? en estos espacios y dices, bueno, pues voy viendo y trabajando con TikTok y el día de mañana pues vamos a ver qué pasa, si vamos quitando esfuerzo de un lado, lo vamos a poner en el otro, a ver Bueno, qué tal. son las modas, las tendencias dentro de cada red social y cómo te tienes que ir adaptando a ellas. Ya no es una red social u otra que vaya apareciendo nueva, sino también cómo te adaptas y al continuo algoritmo que también está cambiando. Entonces, por ejemplo, ahora la moda está de los TikToks tipo podcast, tal, pues sí que hacemos un contenido más de videoanálisis, ¿no? Que sale un experto en la materia a explicar un tema importante del día. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde va eso, o sabernos adaptar cuando veamos que eso cae y que aparece una cosa nueva y cómo nos metemos ahí. Este cambio del algoritmo, ¿no? que está favoreciendo la desinformación, la polarización, etcétera, etcétera. Lucas, tú dijiste la frase, ¿no? Que las redes sociales son un casino en donde siempre vas a perder. Que ¿puedes extenderte? Sí, no, yo me acuerdo, es que lo hablamos el otro día, Sí. del calentamiento de esta conversación, y era sobre la discusión de cuando la gente decía, ¿nos vamos de Twitter o nos quedamos? ¿No? Y era como, mi opinión personal es, nos vamos. ¿Por qué? Porque quedarte en Twitter es como quedarte en un casino hasta las 5 de la mañana. O sea, me refiero, los casinos están hechos para perder dinero y Twitter está hecho para que cunda el odio. ¿Vale? Entonces, la gente, yo lo veo, mucha gente sobre todo fact-checkers y toda la gente que está desmintiendo cosas, ostras, yo creo que es duro, ¿eh? O sea, me refiero, es difícil, es picar piedra en un lugar donde sabes que lo que estás haciendo en el medio plazo es perder. O sea, yo creo que está montado para perder y de hecho ese es el problema, es decir, muchas de estas redes sociales surgen porque tenemos una necesidad conversacional que nos llevamos a lo 2.0 y hay o sea, la conversación juega un papel importante en todas nuestras vidas y de repente llegas a un sitio donde la conversación es imposible. Sí. O sea, primero por la limitación de caracteres y luego por la limitación de las ganas que tiene la gente de tener conversaciones normales. ¿Vale? Entonces, yo creo que es eso. O sea, yo creo que el problema que tenemos en muchas de ellas es igual que ahora hablamos de TikTok, ¿no? TikTok ahora mismo es una red social rara porque tú realmente es un agregador, es un Netflix en chiquitito, muy loco, porque es como la televisión de Ricky y Morty, no sabes qué vídeo va a salir después, ¿sabes? Es como muy, muy loco, o sea, muy loco. De hecho, yo también tengo un equipo muy, muy joven y llegó un momento que dije, pues, chico, te tendrás que estar al día si vas a estar llevando estos temas. Y yo ahora veo como 1 hora de TikTok al día, ¿vale? Media hora desayunando, media hora en algún hueco. Más o menos, ¿eh? Y para mí era una locura al principio ver lo que pasaba ahí. Pero claro, luego tienes ese mundo, está el mundo de los contenidos y el mundo de los comentarios de los contenidos, que son como casi dos mundos que están en paralelo. Porque no es como gente comentando y hablando de temas, no, es gente hablando es como eso, la sesión de fútbol y luego el debate, ¿sabes? Entonces es rara, como red es rara. Y luego como cajón desastre de contenidos yo no sé cuánta gente va a camperizar una furgoneta por primera vez y hacer un viaje a Europa con su pareja. Yo llevo lo estoy tachando en un folio, llevo como 45, que son los primeros que van a dar la vuelta al mundo, ¿sabes? Entonces es súper rara también TikTok. Ahora, el hueco, yo creo que uno de los problemas, sobre todo lo pienso para el CREAF, o yo si lo hiciera en mi empresa, o en La Vanguardia, ahí tiene que haber una carita hablando. ¿Sabes? Hay una gran parte del contenido que es personas hablando, grabándose con un cierto carisma para ser grabadas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si esa persona se va a los 2 años de tu equipo, de vuestro periódico, de mi agencia? O sea, ¿qué pasa con esas caras que al final arrastran seguidores, que al final... porque ya no es un tema de influencers, ya es un tema de gente de tu equipo de comunicación que estabas acostumbrado al chico con gafas y barbita y ahora de repente aparece una muchacha y ahora luego de repente aparece la otra. O sea, me refiero, es como... Y eso genera cierta... O sea, siempre hemos seguido a gente que nos interesaba y que hablaba de una determinada manera, que te lo cambien por el camino. Eso en las otras redes sociales te mirabas un poco cómo escribían los anteriores y cuál era el tono de tal y tirabas. Ahora ahí, de repente, si hay que estar en TikTok y alguien tiene que dar la cara, no es tan fácil. Nosotros en vosotros nuestra que tenéis estrategia hemos subido de eso. 1 millón, pero tenéis más de 1 millón de seguidores. Rozando el millón. Por lo tanto, en la TikTok. estrategia que habéis seguido es una estrategia de éxito para esa cantidad de seguidores, ¿no? ¿Cuál ha Sí, sido? también es verdad que la marca La Vanguardia ya de por sí pues
que hace que todo el mundo lo conozca más que a lo mejor un centro de investigación, ¿no? Pero nosotros, a lo que decía él, hemos subido del tema de poner una cara, porque es eso, que luego esa persona se te va o cambia de sección o lo que sea, y es que es tu imagen, o sea, es como la cabecera del diario ahí. Entonces, lo que hacemos es poner caras de la gente, o sea, la persona que se ha trabajado el tema, el periodista que ha trabajado el tema, pues es el que sale en pantalla y te lo analiza, te lo explica, te lo contextualiza o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre intentar que sea así para darle pues, ese rigor y lo que requiere la información también, que te lo explique la persona que lo ha trabajado, no Sí, de primera otro mano. redactor que también pues, puede meter la pata muchas veces en el guión de no explicar a lo mejor el tema completo, ¿no? Hemos hablado de odio que puede ser favorecido o es favorecido en las redes sociales, pero no hemos hablado de desinformación. Otro de los grandes temas en donde la comunicación científica tiene mucho que decir, y una pregunta también abierta para los tres, ¿cómo afrontar la desinformación? Cuando hay una noticia que sabes que es falsa, pero que hay una serie de personas que la defienden a muerte, y a pesar de tus argumentos científicos, ¿cómo se combate esto? ¿Cómo se contrarresta esto? ¿Cuál es la forma de comunicar? Sí, bueno, es que la desinformación creo que es lo más difícil, porque para desinformar no hace falta mentir. Entonces tú puedes desinformar sin entrar en la mentira, en el bulo. Entonces, ¿cómo haces que no se vaya hacia allí la opinión pública, ¿no? Nosotros desde el CREAF, claro, no somos una entidad que nos dedicamos al fact-checking, colaboramos con fact-checkers, ¿no? Con Verificat, con Materia, con todos los que nos contactan y hemos tenido proyectos también de lucha contra la desinformación con escuelas, ¿no? y con estas agencias en colaboración, por ejemplo, porque evidentemente temas como el cambio climático pues, es uno de los grandes temas en los que existe la desinformación. Entonces, esto por un lado, ¿no? Por el otro lado, nosotros tenemos un debate interno muy fuerte acerca de algo que ya he comentado antes, ¿no? De cuál es el rol que tiene que tener la ciencia o la gente que está haciendo ciencia en nuestro centro en este debate social y en este debate político y en este debate, ¿no? En el que hay esta desinformación, porque a veces son bulos, es desinformación o son visiones que no son compartidas, ¿no? Con lo que nosotros pensamos que es, pues, en este caso, pues, lo que hay que hacer, lo más urgente, los números, lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que, y eso en Twitter nos iba muy bien, ¿no? Algo que nosotras tenemos muy ya enraizado es seguir la actualidad al día a día. O sea, tenemos un canal de conversación que es tendencias y actualidad, y ahí cada día se va poniendo pues, lo que se está diciendo, lo que está pasando, no tanto de el bulo que está corriendo, que eso es más trabajo pues, de Neutral, Materia, eso sí que están ahí, está corriendo un bulo. No, nosotros más lo que se respira pues, en las redes, en los medios, lo que ha dicho ese político y tal. Entonces, si ese discurso o si lo que está pasando en ese momento está generando pues, un relato que no casa con lo que nuestra evidencia científica dice, lo que venimos haciendo desde hace un tiempo es crear como un relato nuestro propio que difundimos a través pues, de las redes sociales de una manera lo más neutra y blanca posible. No es que nos metemos allí en un debate, sino que estamos aportando información complementaria o de contexto o contradictoria a lo que se está diciendo, pero sin mencionar a esa persona que ha dicho ese tema, ¿no? Y para que la gente pues, se pueda construir esa opinión sobre el tema que sea, ¿no? Eso nos ha pasado pues, con casos muy concretos, pues, con la Dana, ¿no? Que han salido bulos y han salido informaciones que era desinformación. Ha pasado pues, muy recientemente pues, con todo el tema de los incendios y que si hay mucho bosque o no hay, que hay demasiado bosque, que hay que cortar, etcétera, ¿no? Van saliendo. Con el tema de los agricultores, ¿no? Que siempre nos quieren como contraponer agricultura o naturaleza como dos caminos opuestos que no pueden ir conjuntamente, ¿no? Todo eso lo hablamos, o sea, creamos como un pequeño grupo dentro del centro, hacemos una pequeña llamada a la gente que quiere participar.
también vamos directamente, oye, tú que eres experto, vente, ¿no? Si no, lo abrimos, la gente responde a nuestra llamada y tenemos varias maneras de trabajar que ahora este año queremos ya como crear como un proceso más uniforme, ¿no? Pero básicamente es que vamos cogiendo los diferentes facts, no sé cómo decirlo, ¿no? Los diferentes hechos que nos informan nuestro equipo, ¿no?, científico, con las diferentes evidencias, y vamos creando como un documento madre en el que vamos metiendo todo esto. Y eso nos sirve para crear, pues lo que comentaba antes, toda esta colección de posts que después vamos difundiendo, o de contenidos, si es un contenido pues que es suficientemente que tiene un hilo conductor y que tiene un sentido, pues lo publicamos, ¿no? Y creamos estos contenidos que no tienen la misión de desinformar, pero sí que tienen la misión de dar esta voz científica, ¿no? Esto ha sido muy bien recibido por mucha gente en el CREAF, pero a la vez también ha creado muchas respuestas por fuera, ¿no? Porque claro, es que cuando te metes, pues te metes, entonces pues nos ha pasado de todo. Y también ha creado a veces un poco de inseguridad, de uy, este es el camino, no es el camino que estamos haciendo, ¿no? Porque dentro de la academia este debate yo creo que ahora es muy, muy candente, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? Y en temas pues tan cruciales, ¿no? como es el cambio climático o otros temas de transformación ecosocial que no puedes estar allí callada o callado, ¿no? En ese momento que está pasando y que hay que actuar. O sea que, bueno, no sé si después en la ronda de preguntas es un debate muy... Yo de todas formas creo que es una enfermedad, la desinformación, que se trata muy mal y que se vacuna mejor. O sea, hay una cuestión aquí que no es cómo desmentimos, cómo luchamos contra, es como no, cómo prevenimos que esto no ocurra. Correcto. Y luego hay una cuestión que yo creo que es una guerra emocional. O sea, la desinformación funciona y arde como la pólvora porque tiene contenido emocional muy alto. Y nosotros solemos ser informativos y muy poco persuasivos, ¿vale? Somos un sector en general de información. De hecho, una de las peleas internas que tengo muchas veces con la gente junior es, yo veo una parrilla de contenidos de redes sociales y digo, quiero que me pongas una columna con a qué emoción vas a dirigir esto. Claro, la mitad de las veces me miran como diciendo, yo este paper de una proteína que ha hecho no sé qué, a qué emoción la mando, ¿sabes? Y es como, bueno, a veces no pondrás, pero yo creo que tengas la tabla para que tengas como obligación pensar si esto va a la envidia de la gente, si esto va al amor, si esto va a la alegría, o sea, ¿por qué? Porque redes sociales están llenas de información infinitamente más sexy que la nuestra, solo por ser infinitamente más emocional que la nuestra. Entonces, cuando caemos en temas de desinformación, que todos hemos caído alguna vez, porque sabemos mucho de lo que sabemos y sabemos menos de lo que no, es porque te tira las tripas y porque está escrita con un relato. Cuando decías antes del relato, nosotros no podemos estar siempre con datos. O sea, nosotros tenemos que construir relatos. Esto es una guerra de relatos contra relatos y de emociones contra emociones. Y yo creo que esto históricamente hemos pecado mucho de historión del malo maloso que hace no sé qué y todo el mundo lo comparte y nosotros, mírate los datos, es que hay un paper aquí. Eso no, sabemos ya que no funciona igual, ¿vale? Por mucho que tengamos una autoridad tremenda para decir, mírate estos datos, al final esos datos o los construyes en una historia potente en el mismo formato en el que está corriendo la desinformación o no vas a llegar igual. El tema es que es complicadísimo, de hecho en centros con muchos investigadores es como que me baje yo al barro, si yo lo que tengo son los datos, a mí la historia que la cuente otro. Estos son los que cuentan historias, y es como no, es que es una pelea entre historias. O sea, es una lucha de storytelling pura y dura. Ha salido el tema en este tema de la desinformación no hace mucho, no sé si os acordaréis en las entrevistas de Will Project, ¿no?, que pusieron a 2 comunicadores científicos contra 2 negacionistas, terraplanistas y demás. ¿Creéis que ese es el hecho de ponerlos al mismo nivel? ¿Creéis que es la solución a la desinformación o es mejor lo que tú decías antes? Pones la vacuna, expones los datos de una manera que llegue a las emociones y eso será infinitamente mejor que ponerlos al mismo nivel que la ciencia. Yo estoy más de ese lado. Es que la vacuna lo veo un poco complicado, simplemente porque a veces no sabes por dónde te van a atacar o por dónde te van a buscar las cosquillas o por dónde te van a sacar el dato ese que dice que tú... Entonces, bueno, vacunas sí, pero hay que estar también para curar. Entonces, a compartir el dato y pues ya se queda porque yo creo que desde los centros de investigación aún tienen más autoridad incluso que los medios para decir no, este dato no es correcto y esto es así. Y es un hecho. Y si lo dice una institución tiene mucha más autoridad, quizás incluso que si lo dice un medio, porque el medio ya tiene un interés político. Tal.
Claro, pues muchas veces da la sensación de que es igual lo que compartas, que ellos ya tienen esa idea y no los vas a convencer nunca. Es decir, No, sí. dejas esa evidencia científica y ahí se quedaría el tema. Sería, Bueno, hay gente a la que nunca vas a convencer, Es correcto. eso está claro, pero esa gente a la que nunca vas a convencer juega con la gente que duda. Y el dudoso es donde tienes la parte de ganar o perder, lo que el storytelling es tan fuerte. Hay tantos recursos para hacer ese storytelling en contra de ese dato que tú, como investigador o como comunicador, tienes un poco difícil el acallar todas esas voces, ¿no? Abrir una cruzada contra eso también es ir a perder. Pero también has sacado tú el tema, Ana, de, por ejemplo, el cambio climático y demás, que ya va más allá de lo que es una información científica falsa o no, sino que ya entra el tema político. Es decir, unos intereses políticos que les interesa ir hacia ese camino, aunque sepan que están diciendo mentiras. Y esto cada vez esta polarización general de las redes a nivel político se está trasladando clarísimamente a la ciencia, ¿no? Entonces ahí sí que es una batalla que es difícil de ganar, ¿no? Porque determinadas cosas que tú digas ya parece para determinadas personas que te posiciones políticamente, aunque no. Pero eso siempre lo puedes matizar y de hecho ahora que hablamos de vacunar o de tratar también hay maneras de tener un punto intermedio, que es tener respuesta temprana. Es como la gente que tiene gabinetes de crisis, al final dices tú, ¿por dónde nos pueden pegar? Por estos 4 costados. Vale, pues para el costado 1 preparamos esto, para el costado 2, o sea, al final es que tú llegues más o menos a tiempo para cortar una crisis de comunicación, ¿no? Pues esto es lo mismo que con los bulos. Oye, nosotros trabajamos en temas forestales y en agricultura, no sé qué, ¿cuáles son los temas que vemos donde hay más desinformación, donde de repente puede llegar Pedro Sánchez y decir algo y que empiecen las redes a tal y que tú tengas de repente un montón de contenidos que puedas soltar ahí de tu tema ya preparados porque sabes que ahí va a haber pelea. Y si esos tienen un poquito más de storytelling y tiene también dato y tiene credibilidad, ahí estamos jugando la batalla en unas condiciones un poco más iguales. Es que si no, ya tengo mucha de la desinformación que Bill Gates ponga vacunas, ¿sabes? Que hay un malo maloso que le pone a las vacunas un chip que no sé qué. Es que esas historias son acojonantes, o sea, me refiero, es que son interesantes. Exacto. Nosotros estamos coordinando desde hace un par de años el proyecto de Esfera Climática, en el que estamos creando esta red de expertas a nivel estatal, expertas en cambio climático, a las que acompañamos y formamos para atender medios y ser portavoces y al final crear estos relatos. Trabajamos con ellas estos mensajes y bueno, dentro de sus temas, pues muchas veces en respuesta contra respuesta a temas críticos en los que ellas están trabajando, ¿no? La intención con todo esto es preparar enfoques para medios de comunicación, es decir, y para todo tipo de medios de comunicación, con objetivos además muy enfocados a medios locales y medios de derechas o conservadores o como les quieras llamar. Para ello, pues también, por suerte lo hacemos acompañados de otra gente que están estudiando pues, análisis de perfiles de los convencidos, de los no convencidos, de todos estos públicos que nos ayudan pues, a ver también los diferentes relatos, cómo encajan en estas mentes, ¿no? Pues que tienen, pues, que piensan diferente, ¿no? Sobre concretamente pues, el tema del cambio climático, ¿no? Y hay discursos que pueden resonar mejor para una persona más conservadora, otros que pueden resonar mejor para una persona más de izquierdas, etcétera, ¿no? Y con esto pues vamos como buscando diferentes enfoques, buscando esa parte más social, económica, de temas de salud, de temas bueno, que pueden ir tocando diferentes teclas. No sé si es la vacuna o si es la prevención, pero es algo interesante que estamos trabajando, ¿no? Y que también vemos que es transformador, porque después estas mujeres, pues ya con esta formación y con este trabajo en redes, pues acaban como estando en las agendas mediáticas y pueden participar y más, pues estos medios las van teniendo más a mano, que esto a veces también hay que tenerlo en cuenta. Los medios de comunicación, cuando están buscando a estas personas, necesitan personas que respondan muy rápido, que hablen bien, que tengan claro pues, ciertos, ¿no? los mensajes que van a decir, pero que los tengan muy a mano. Y porque si no ocupan ellas estos espacios, lo ocupan otras personas que hablan, ¿no? Pues tipo tertulianos, ¿no? Portavoces de los medios de cualquier tema, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues estamos contentas. Es un poco lo que dice él, que es
no tanto vacunar o curar, pero estar ahí siempre pendiente por si sale el primer síntoma para atacar lo más rápido posible. Nosotros como periodistas sí que nos encontramos muchas veces que llega la información ahora es digital, va a 10.000 revoluciones, cada vez más rápido, tienes tú que dar la información y si no te llega al otro lado vas a acabar dando quizás algo que no es correcto. Claro. Entonces sí que es muy importante por parte de los investigadores que estéis presentes para estar ahí. Y ayudar y hacer de puente, ¿no? Porque ya cada vez más, o sea, aparte de mandar boletines de los temas tendencia del momento, pues también es un teléfono al que llamar, 24/7 no, pero cuando a disposición, ¿no? Y nos pasa muchísimo, que te llaman por, esto que ha dicho Pedro Sánchez, esto yo no lo veo claro, pero claro, es que esto no se dijo una vez que no funcionaba así, sino que tal, y vamos a buscar la experta a ver si tal, para comentar, ¿no? Y es así, todo es muy rápido. Sí, nosotros desde Vanguardia hemos iniciado una colaboración con un equipo de fact-checking, una plataforma que se llama Verificat, y bueno, pues estamos ahí para esos momentos de tensión. Claro. Por ejemplo, en el momento de los incendios, ¿no? O en la Dana, o pues afrontar con el dato la mentira o la no verdad. Hemos visto cómo la desinformación o los algoritmos o las redes sociales han ido mutando en función de quién las lleva, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho que también mute o cambie la forma de comunicar la ciencia, pero aún no hemos hablado de otra cosa que está impactando a una velocidad increíble, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Y esta IA también se está convirtiendo en una herramienta importantísima en la comunicación de la ciencia. Comienzo por Lucas. ¿Dónde te ayuda la IA en tu forma de comunicar la ciencia, por ejemplo, en la guionización, en la edición, sin perder rigor? ¿Cómo la estás utilizando? ¿Cuál sería tu experiencia? Lo que veo yo, o sea, yo cada vez lo uso menos porque cada vez lo hace más mi equipo, pero cada vez que veo todas las pestañitas abiertas de ChatGPT, ¿no? Y empiezas a ver cómo, porque además cuando editas textos de mucha gente y sabes que hay redes sociales de por medio, empiezas también a ver patrones y a ver cosas. Yo creo que es genial para, por ejemplo, estamos hablando de redes. Cuando tú te ponías antes en Twitter y decías, quiero ponerlo para los de la tarde, ¿no? Por la mañana, por la tarde, por la noche voy a poner la misma noticia, sacar 3 copies de uno, sácame 10 copies de este texto, inmediato, editas un poco y lo tienes, ¿no? Entonces hay muchas documentación de cómo arrancar caminos, súper fácil. Luego escritura de textos miserable, o sea, me refiero muy razonable, pero lo que hablamos antes, muy LinkedIn, o sea, me refiero muy de fórmula, excesivamente plana, muy poco emocional, o muy obvia en lo emocional. Poco humana. Poco humana o humana de 10 años, ¿vale? O sea, me refiero de acabo de aprender lo que es esto y te lo estoy contando, ¿sabes? Te voy a contar el chiste este que me han contado en el colegio a ver si te ríes. O sea, está como en ese punto ahí como un poco... Entonces, a ver, yo creo, o sea, utilidad toda la del mundo. Lo que hablábamos antes, convencer a clientes para que paguen por hacer todas las cosas que quieres hacer en redes para que funcione y decirle lo que vale que una persona esté ahí echando copies todo el día es muy caro. Ahora con la IA puedes hacerlo razonablemente más eficiente económicamente. Para mucho que no, ¿sabes? Para mucho mensaje corporate, igual que no necesitas una persuasión brutal y una cosa como muy de autor, pues te vale para hacer lo que antes era impagable, pagable y funcional. ¿Cuál es el problema? Que como para todos es pagable y funcional, el ruido que os decía antes de tenemos que estar en las redes, pero las redes tenemos un impacto de mierda, pues ahora peor, porque todos estamos en las redes a todo lo que dan las redes, porque es mucho más barato crear contenido. Entonces, bueno, una herramienta útil que mete ruido, diría. En vuestro caso, ¿no? Un medio de comunicación, ¿no? Escrito, periodistas y demás, Hombre, vosotros lo habréis notado muchísimo, en ¿no? nuestro caso es un riesgo muy grande y más con el tema de la desinformación, ¿no? Que enseguida te cuelan un vídeo de fulanita haciendo no sé qué y no sabes discernir si es IA Correcto. o si no lo es. Y cada vez la IA está más entrenada, entonces cada vez es más difícil discernir qué es verdad y qué no. Lo que con la IA también tienes una oportunidad, que es crear una plataforma, también puedes usarla para verificar. Entonces, bueno, nosotros lo usamos mucho para... Nosotros hemos creado una sección hecha con IA, que es de resúmenes de información, que
que se llama Flash. Y bueno, tiene una estética muy de TikTok, ¿no? De vertical, de cursor vertical, y hacemos resúmenes de noticias, pero siempre hay detrás un periodista que verifica que eso está bien, entonces va. Pero realmente el público premia más, cada vez más va a buscar lo más auténtico, o la forma de redactar periodística más personal, ¿no? Que es como una firma, esa forma de escribir, y nadie más, no hay IA que te pueda suplantar. Y Ana, ¿tenéis alguna política interna sobre ella en comunicación institucional? Hay cuarto, pero si quiere, estamos a punto ya de acabar. Quería dejar 15 minutos, pero podemos dejar... Ahora estamos ya, era ya a punto, sí, sí. La silla esa está guardada. Pues esta última pregunta, y os dejo vuestro minuto de gloria y para concluir y damos paso al público. Pues no, nosotros no tenemos política de IA, es que somos muy apasionados. O sea, el equipo pequeño de redes que trabaja en los contenidos cada día, es que la gracia es crearlo. Es que en ese momento, o sea, claro, no tenemos 20 proyectos a la vez con 20 copies, o sea, estamos mimando y cuidando las redes sociales del CREAF, ¿no? Y en ese sentido, pues en ese tema que te ha caído y que ya estás pensando, claro, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque esto liga con que ayer fue la gala de los premios estos y voy a hacer esta... No, es que ya entra ahí todo este proceso creativo que es lo más bonito del trabajo que hacen, ¿no? O sea, al final, casi todo mi equipo son biólogos transformados, ¿no? Y explicar ese conocimiento es lo que más les mueve, y cuando lo hacen se nota, y no te digo que en algún momento no se pueda llegar a utilizar. Hemos creado pues alguna imagen, tuvimos que hacer una portada el otro día que fuera un bosque lloviendo mientras se quemaba. Es muy difícil tener una foto de un bosque quemando que llueve, ¿no? Pues jugamos un poco con la IA, la pasamos a los investigadores, tal, ¿no? Pero no, veo muy difícil el momento de caer en los... Es que ni tan siquiera que te lo plantea al inicio, porque también es difícil, ¿no? Que la IA te dé algo y tú trabajar sobre ello ya te condiciona, y casi que las mejores ideas son siempre como muy fuera de la caja, y eso te lo permite la hoja en blanco, ¿no? Muy bien, y ya para concluir, ¿alguna frase, alguna conclusión, algo que queráis compartir con el público como punto final? Bueno, como punto y aparte, que ahora vendrán las preguntas del público. Lucas, tú primero. Yo, mi hijo de 4 años esta mañana, no, es broma. La verdad es que no. Usar las redes con responsabilidad, por favor. O sea, una pregunta, sí que me gustaría preguntar, ¿cuántos tenéis todavía Twitter? Porque lo hemos estado hablando, pero no sabemos cuántos... Vale, de los que tienen Twitter, ¿cuántos lo usáis? ¿Cuántos lo usáis activamente? Vale, Blue Sky. ¿Cuántos tenéis Blue Sky? ¿Y cuántos lo usáis? Bueno. Yo creo que si nos metemos todos en Blue Sky a tope, ¿levantamos Blue Sky? Más que Twitter, la respuesta. Yo os animaría, y a Mastodon también, que si no Javier me pega. Vamos a intentar levantar un poco las otras redes. Vamos a hacer los Follow Fridays o algo así. Los Gutenberg, algo que nazca hoy y que le demos un poco de vidilla, porque necesitamos una red como Twitter y como Blue Sky funcional. ¿Sabes? Era muy útil, necesitamos que vuelva a funcionar. Ese es mi mensaje. Gracias. Ana. Yo, mira, mi mensaje es algo que quería decir y que no he podido decir, o sea, que lo aprovecho, o sea, que no perdamos el control, o sea, que las redes sociales no nos hagan derivar la atención del control de nuestros propios canales. Y en ese sentido, ¿qué has dicho? Vale, pues, o sea, la web o la newsletter, ¿no? O sea, ese espacio que depende de nosotros, el blog que decía Lucas, yo tenía un blog, pues, o sea, que eso siga allí y seamos nosotras las que tengamos las riendas de esto, o donde queramos que acabe nuestra gente, ¿no? Pues suscribiéndose a esta newsletter o yendo a nuestras jornadas, o sea, mantener como el control de estos espacios. Yo en la era esta post-X es algo que valoramos mucho y que estamos como buscando las diferentes maneras de darle más energía allí, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a cambiar toda la estrategia de boletines del CREAF el 2026 pensando pues en esto, pues en intentar
ser nosotras dueñas de nuestra propia comunidad, ¿no? Y cuidarla desde estos espacios a veces más reducidos, pero que creo que también tienen mucho potencial. Y por último, Bueno, de manera sintética, Patricia. Sí, realmente hay que intentar que las redes sean una herramienta, ¿no? Para llegar al objetivo que tú tienes, no caer en ser la víctima de la plataforma y acabar haciendo vídeos de TikTok que no tienen nada que ver con lo que tú eres o no proyectan lo que tú quieres ser. Muy bien, pues ahora es vuestro momento. ¿Preguntas? Muchas gracias por la mesa. Mi nombre es Olaya. Mi pregunta es, ¿cómo definen los objetivos en redes? Sabiendo que van cambiando cada cierto tiempo, el algoritmo y las aplicaciones también cambian los formatos, los tamaños de imágenes, la forma en que se puede comunicar, palabras, hashtags que se pueden ocupar en una red, no en otra. ¿Cada cuánto revisan sus proyectos o sus programas de comunicación, los objetivos que tienen? ¿Los ven cada plazo, 2 veces al año, cada 3 años? Nosotros trabajamos con proyectos europeos y sabemos que tenemos que definir una lista de KPI y responder ante un contrato, pero también tenemos que ir cambiando un poco a la marcha, dependiendo de lo que vayan dando las redes, porque igual es como una carta de navegación, siento yo. ¿Cómo lo hacen ustedes en su equipo? Son 3 medios muy diferentes, objetivos distintos también, públicos muy distintos, pero supongo que todos tienen alguna marca atrás, como de hacia dónde vamos a tirar un poco las flechas, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos adaptando como el usuario, o sea, constantemente. Ay, mira, sale una cosa nueva y tal, pues vamos a ver qué es, vamos a ver cómo podemos adaptarnos ahí, cómo nuestro contenido, vale, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿dónde lo podemos proyectar? Aquí, pues mira, esta herramienta nueva que ha salido en esta red social, pues quizás podríamos trasladar esto aquí. Pues yo creo que es continuo, no cada 2 meses o cada 3. Yo te diría, Olaya, que lo que te pida, como las abuelas con las recetas, aunque cuando te decían, ¿cuántos meses? ¿Cuándo? Lo que te pida. No es lo mismo, o sea, depende del objetivo que tú tengas. O sea, tú imagínate que tú te planteas, como el ejemplo que decía yo antes, con una app que necesitamos 10.000 descargas. Si yo necesito 10.000 descargas, yo tengo que hacer una estimación. ¿De cuántos usuarios necesito? Pues por lo menos igual de cada 100 usuarios se me la va a descargar 1. Pues ya voy, ¿sabes? Me refiero, ya voy mal. Pues necesito 1 millón de personas, pero de ese millón necesito tantos. Vale, ¿cuántos meses tengo? 12. Pues yo divido entre 12 y creo que razonablemente todos los meses tienen lo mismo. Entonces un indicador sería pues tener 10.000 nuevas descargas cada mes. Al final tú pones indicadores yo por lo menos, la manera de poner indicadores es, de hecho los KPI son Key Performance Indicator, esto está dando la performance que yo quiero, he tenido 10.000, sí, he tenido 8.000, un poco flojo, me espero al mes siguiente, no, he tenido ahora 14, compensa el anterior, vamos bien. O sea, es un poco como el indicador de la velocidad de gasolina del coche, ¿tú cada cuánto lo miras? Pues depende de cuánto combustible tengas, cómo de lejos vayas. Entonces yo creo que eso, para mí como rule of thumb, casi todos los proyectos al mes hay que vigilar las redes. O sea, al mes hay que parametrizarlas, no puedes estar 6 meses y también tienes que poderlo ver un poco a tiempo real, tener sistemas que te permitan verlo que no sea yo lo analizo todos los trimestres y lo analizo a posteriori. Oye, pues si querías cambiar algo en el mes 2 y en el mes 3, tarde. ¿Vale? Entonces yo creo que al final es un poco eso, de cuál es mi objetivo, puedo cuantificar mi objetivo, puedo dividirlo entre el tiempo que tengo y cada cuánto creo que tiene sentido, oye, acercarme y vigilar porque igual si no se está torciendo el timón, ¿no? Entonces por eso digo, cada proyecto pide cosas diferentes. Nosotros en el CREAF no tenemos unos objetivos así claramente pues como esto, ¿no? 10.000 descargas de una aplicación, son un poco más flexibles. Lo que sí que tenemos tenemos nuestros propios KPIs y después tenemos como diferentes escalas. A nivel cuatrimestral trabajamos todas las campañas que queremos hacer porque muchas son temporales y cíclicas, dependen de los días dependen de los grandes papers o de los grandes hitos, ¿no? Finalización de proyectos, etcétera, los calendarizamos. Después vamos semana a semana haciendo una reunión de seguimiento, vemos los posts, tenemos como unas medias de lo que para nosotros es un post que ha funcionado versus un post que no ha funcionado y a partir de ahí vamos también tomando decisiones y cambiando formatos, porque es lo que has dicho, o sea, al final pues los reels ahora no están funcionando tan bien, están los carrusels a tope, pues vale, pues vamos a ver cómo vamos a ir trasladando lo que antes hacíamos en reel a carrusel, buscando nuevos formatos, porque ostras, es que ya llevo 5 y está claro que la diferencia es
abismal, aparte que lo estoy leyendo y tal, ¿no? Que a veces lees cosas pero tú no las notas, ¿no? Si las vas notando, pues adaptándonos. O a la segunda o tercera vez que algo no ha funcionado, pues o sea, el otro día hicimos uno de las 10 flores de no sé qué, de invierno, ¿no? Bueno, no, invierno no, pero no me acuerdo qué era, de San Juan, pues no funcionó. Pues esto ya está quemado, ya no lo hagamos más, ¿no? Pues vamos cambiando así al momento y sin amor, o sea, lo dejamos allí. Esto ya no se hace más, aunque nos hubiera encantado en su momento y nos da una pena terrible, pero se queda enterrado porque esto ya no funciona, ¿no? Y después auditamos una vez al año con esta asesora las redes y eso también nos deja hacer pues, el plan anual, ¿no? Tenemos como un plan anual, el plan cuatrimestral y esta auditora pues, tiene un poder que nosotras, como no somos expertas en marketing digital, no tenemos de herramientas y tal, que nos va muy al detalle y allí pues, es donde acabamos de tomar decisiones para acabar de afinar. Por allí había alguna pregunta más, sí. Hola, bueno, muchas gracias, ha sido súper interesante. Y bueno, es una pregunta fácil para Lucas. Bueno, he estado revisando las redes de vuestras 3 corporaciones. Por ejemplo, Patricia y tú tenéis TikTok e Instagram y he visto que tú en tu empresa no tenéis Instagram. ¿Por qué? ¿Cuál es la decisión que hay detrás? ¿Crees que tu público objetivo no está ahí, tus clientes? No, es una cuestión de cuchara de palo total. O sea, de casa de herrero, cuchara de palo. O sea, no tenemos tiempo, no nos da la vida. La comunicación externa de Science da bastante pena en general porque estamos siempre a todo lo que da. ¿Pero crees que deberías estar? Sí. Bueno, yo soy Raúl Torán de Is Global. Nuestra estrategia es muy parecida a la que desarrolláis en CREAF. Yo no descartaría, bueno, se demoniza mucho Twitter o X, y yo creo que si nos vamos los buenos, se quedan solo los malos. Es decir, que también podemos tener este papel proactivo de ir denunciando cuando hay discursos pues, tanto xenófobos, pseudociencias, desinformación, ir bloqueando perfiles, que eso funciona muy bien porque tú los bloqueas, no te llegan, y también eso, detectar este discurso y proponer otro discurso, como decía, sin mencionar. También nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos es que, por ejemplo, los posts propios no funcionaban como antes. Es decir, antes teníamos muchas visitas en un post. Funciona muy bien, por ejemplo, yo colaboro con el blog de Health is Global y funciona muy bien, por ejemplo, temas que son un poco transversales, como por ejemplo cine y películas de, no sé, medicina o de feminismo en el cine, tal, o de series, ¿sabes? Cosas que a la gente le interesa, como las series, los programas de televisión, las películas, y un tema que te interese, que sean las flores. A lo mejor el mismo que has hecho de 10 flores de Pascua, a lo mejor dices 10 flores, no sé qué, en las películas de yo qué sé. Es decir, es un tema, darle la vuelta para buscar ese interés del público para poderlo enganchar. Y otra cosa de TikTok que nos ha hablado, es decir, hemos hablado de que sí, TikTok no y tal, que a veces como TikTok es una red de segundos. A veces, por ejemplo, en nuestro canal de TikTok que tenemos son las propias personas de comunicación que hacen el canal de TikTok y así se cambian una cara porque puede pasar en un equipo de 6 personas, 7, que una persona marche, pues incorporas a otra persona, pero siempre ves una serie de caras conocidas y funciona, vídeos cortos, pero sí que es verdad que la gente está 3, 5 segundos y esto es una pena porque, bueno, ya sabéis, dedicas mucho tiempo a una red social y luego tienes muy poca retorno en ese sentido, pero es un canal para digamos, coger un público, adoptar un público mucho más joven del público habitual. Yo creo, o sea, como usuario de TikTok de todas las mañanas desde hace 2 años, creo que lo del público, o sea, yo creo que TikTok ya hay de todo, absolutamente de todo. O sea, yo creo que la primera vez que lo dije en la oficina me dijo que quiere ver a niño bailando y dije, a mí me salen cosas loquísimas, o sea, me refiero de todos los sectores. Yo por lo menos tengo el algoritmo, no sé si bien entrenado, a que me enseñe. Ya os digo, que es que no sé, ahora mismo puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces, y hay adultos, o sea, yo creo que TikTok ya es una red suficientemente grande, madura, para tener a gente de todas las edades y a contenidos de todos los intereses y vídeos de duraciones cada vez más largas. O sea, te puedes tropezar con cosas, o sea, de 2, 3 minutos y más. Entonces, yo creo que ahí también está, como todas las redes acaban haciendo overlap con las colindantes. Se están yendo a más duración, entonces yo no creo que TikTok, o sea, yo cambiaría un poco el chip a lo que pasa más ahora mismo en TikTok. Y de hecho uno de los problemas que yo creo que tiene TikTok, o sea, justo estamos hablando de lo que nos cuesta crear contenidos, ¿no? Y de tener a gente que los haga y que, oye, si los haces con mimo y tener tal, es que ya no solamente crear.
es pegarte una hora todos los días para ver qué está haciendo la gente, qué cambios de tono está viendo, qué tipos de tendencias están habiendo, qué canción le ponen al vídeo de TikTok para que viralice. O sea, hay una parte que casi que vas a tener que tener alguien en el equipo, nada más que haciendo así todo el día, pagado, ¿sabes? En plan... Entonces yo creo que ahí hay tela todavía. Y cómo jugamos con esto que dices de que TikTok ahora permite vídeos de más tiempo y tal, es que es la competencia entre las propias redes, o sea, Claro. TikTok compitiendo con YouTube, Instagram compitiendo con TikTok, Facebook intentando ahora competir también con YouTube monetizando contenido, y bueno, es un poco meterte en la selva e intentar sobrevivir, ¿no? Hola. Hola. Aquí. Ay, hola. Vale, igual esta pregunta la puede responder más Ana, pero creo que los tres seguros habéis encontrado con este tipo de contenido tan necesario ahora de comunicar, pero también un poco pesado según la audiencia, que es el tema del cambio climático, sobre todo este verano. Me gustaría saber si tenéis algún tipo, alguna idea para destacar un poco más y no simplemente explicar lo que está pasando, que evidentemente es necesario, ¿no? Pero también en lugar de, bueno, con toda la infoxicación y desinformación tan brutal que ha habido, sobre todo en el mes de agosto, más que en junio, incluso diría yo, para ganar un poco de credibilidad ante todo lo que estaba pasando y todos los bulos también que han ido saliendo, y cómo llamar un poco la atención más allá de explicar lo que estaba pasando y el por qué estaba pasando, que era al final lo que estaban haciendo la mayoría. No sé, a mí de CREAF, por ejemplo, y Esfera Climática me encanta todo lo audiovisual, todos los mapas e infografías y tal, pero sí que es verdad que yo he notado como que todo el mundo daba la misma noticia, explicada evidentemente de manera diferente, ¿no? Pero era, pues la situación está fatal, siguiente, la situación está fatal, y así una semana y otra semana y otra semana y otra semana. Es verdad que yo me he desconectado mucho en agosto por un tema de ecoansiedad, pero sí que si hay algún tip para hacer un contenido diferente al final explicando el mismo tema, que era la crisis climática, pues genial. Y luego otra pregunta, que es el tema del algoritmo. Hemos hablado de que cambia constantemente y yo creo que además cada red es distinta. Yo me he encontrado en LinkedIn contenidos que han funcionado un viernes a las 5 de la tarde, que no lo entiendo, pero a lo mejor era simplemente porque había un vídeo, y luego contenidos que no han funcionado un miércoles a las 10 de la mañana, que suele ser cuando se publica más. Entonces, ¿hacéis prueba y error también con eso? ¿O depende de cada red, seguís unas pautas o veis algunas métricas en Meta? Sí, pero LinkedIn, por ejemplo, no tiene, etcétera? No sé si... Bueno, también tenemos el factor de ¿y si falla la plataforma esta semana? Porque están implementando no sé qué y ya no, los postprogramados no te funcionan. O esta semana los Reels no los están enseñando porque en programación están implementando alguna herramienta nueva y no va. Pues esta semana vamos a hacer más carruseles. Y bueno, sobre el tema del cambio climático que comentabas, pues hemos pasado de hay un incendio aquí, ahora hay otro incendio allí, ahora hay otro incendio allá. Ahora la situación está fatal. Luego hemos pasado a explicar por qué es fatal, por qué es importante. Y luego hemos acabado explicando por qué no consiguen arreglar el problema. Por qué, ¿no? Hemos acabado en los periodistas pues haciendo este tipo de periodismo que el dato o la IA no te puede dar, pero que te puede dar el periodista más experto en el tema, que ha hablado con científicos, que se ha leído estudios, ¿no? Y que te puede sacar una conclusión y decirte por qué esto es así o por qué está pasando esto, porque hay los mega incendios o... ¿no? Yo te diría también, más que qué contenidos diferenciales en cambio climático, te diría que hay una parte de cambio climático, de comunicar el cambio climático, que es de responsabilidad de leer sobre la comunicación de cambio climático. O sea, nosotros nos pidieron hace 8 años el Consejo de Europa que le hiciéramos una guía de comunicación del cambio climático para científicos, ¿vale? Para que fueran capaces de hablar con los políticos de sus respectivos países, etcétera, etcétera. Yo creo que nos leímos como 300, 400 artículos científicos que eran todo de la psicología del cambio climático. O sea, la cantidad de comunicaciones que se hacen de cambio climático que son contraproducentes es gigante. Lo mal armados que están nuestros cerebros para responder al cambio climático es flagrante. Hay un libro de George Marshall que se llama
por qué nuestros cerebros están mal cableados contra el cambio climático, que es súper esclarecedor. Entonces yo te diría que si quieres hacer contenidos de cambio climático, para mí el primer punto de responsabilidad es me voy a sentar a ver cómo lo hago, porque igual poner a un oso polar en un bloque de hielo está mal. ¿Y por qué? Entonces yo te animaría a tirar por ahí. Seguro que se te ocurren cosas luego a partir de ahí muy procedentes y encima con base. Nosotras, bueno, cosas que ya has ido viendo, al final algunas más creativas que otras. O sea, por ejemplo, en temas de desmitificar bulos y tal, hicimos como toda una serie en la que planteábamos mitos mitológicos con los mitos climáticos y los íbamos esclareciendo a mitad que ibas pasando o sea, se iba borrando el ser mitológico a medida que ibas pasando el carrusel, por ejemplo, ¿no? Eso pues tiene solo esta parte creativa. Después, otras cosas que estamos haciendo mucho ahora en el CREAF es ir a campo, es acompañar a los investigadores e investigadoras a campo a grabar y a ver lo que están haciendo y a explicar qué está pasando desde este espacio, que esa persona a mí me choca y yo creo que es algo porque yo también he sufrido de ecoansiedad y a mí algo que me calmaba era ver su tranquilidad. Es decir, si ellos que tienen los datos están tranquilos, yo tengo que estar tranquila, ¿no? Que es una tontería seguramente, pero es algo que para mí es importante. Y ellos cuando hablan, pues bueno, tienen esa capacidad de explicarlo de esa forma tan objetiva y tan clara y tan real, ¿no? Tan pragmática, que también pues lo estamos trabajando en este sentido. Otras cosas que estamos haciendo es dejar de hablar de impactos y hablar más de adaptación, también porque en nuestro centro se trabaja mucho la adaptación y la adaptación, o sea, hay tanto adaptación como prevención, ¿no? Que es un poco esta parte de hay que ser más optimistas, hay que hablar de las cosas buenas. Bueno, pues las cosas buenas al final son medidas que se pueden tomar para estar preparados, ¿no? Para el cambio climático, porque al final vas a tener que estar preparado si se frenan hoy las emisiones como si se frenan dentro de 10 años, ¿no? Y el ver que se está actuando en este sentido y que se están haciendo, ¿no? Y se está avanzando en estos temas, pues también da resultado y también es importante y también se está haciendo mucho trabajo en el campo de la adaptación y se habla poco, ¿no? Y son estos nuevos futuros, nuevas maneras de cultivar la tierra, nuevas maneras de organizar las ciudades, nuevos horarios de trabajo, nuevos horarios en las escuelas, ¿no? Al final conseguir mezclar el cambio climático con todas las temáticas al final a las que influye el cambio climático, ¿no? Que esto es lo que trabajamos más con Esfera y que es diario, ¿no? Es decir, pues lo que este verano con las olas de calor pues estaba viendo incidencia en temas de salud, estaba viendo cosas para explicar, ¿no? De justicia social, de inmigrantes, etcétera, pues siempre ir buscando estos enfoques para ir demostrando a la gente que esto ya está ahí, que es dentro de todo nuestro día a día, ¿no? Y que las acciones que se pueden tomar son múltiples. Y a través de los medios, ¿no? Al final contar con ellos para facilitarles estos enfoques y trabajar conjuntamente para crear piezas, ¿no? Que pues que tengan también todos estos ingredientes, no sé. Bueno, sé que hay una pregunta ahí pendiente, desde organización me dicen que ahora hay cuatro sesiones en paralelo y que tenemos que acabar, si no luego bajas y se lo preguntas, pero me dicen que acabe para llegar a tiempo, lo siento, te has quedado justo ahí y un fuerte aplauso a los tres por esta magnífica conversación.